En este material audiovisual vamos a ver la parte 2 de la clase 1. Habíamos dicho en el video anterior que la población era el conjunto de elementos que interesa estudiar y sucede que a veces en la mayor parte de los casos o de los problemas que se nos presentan, la población es infinita. Es decir, que va a ser imposible medir todos los individuos de la misma. Y entonces lo que tendremos que hacer es seleccionar un subconjunto de elementos de esa población. Para ello vamos a recurrir a un procedimiento que se llama muestreo aleatorio, por el cual los individuos de ese subconjunto que recibe el nombre de muestra son elegidos al azar entre todos los elementos de la población original y que tienen igual probabilidad de ser elegidos de esa población, de modo tal que el subconjunto que hemos extraído o la muestra va a resultar ser representativa de la población original. Entonces, ya que en esta filmina yo no les había puesto este concepto, vamos a agregarlo acá, que tiene que ser representativa. Y para esa muestra, que tiene un número finito de elementos, sí vamos a poder calcular la media y la desviación estándar. Fíjense que antes nosotros simbolizábamos con mu a la media y con sigma a la desviación estándar, pero dijimos que eso lo hacíamos porque eran características medibles de la población. En cambio, la media y la desviación estándar de la muestra los vamos a representar con una X raya arriba y una S, puesto que son características medibles en la muestra, pero que van a depender obviamente del subconjunto que yo esté eligiendo. Es decir, que si yo extraigo otra muestra, no necesariamente la media y la desviación estándar me van a dar el mismo valor. De modo tal que esas mediciones numéricas que en realidad estamos o que están describiendo alguna característica de la muestra, lo vamos a llamar estadísticos. Los estadísticos son variables aleatorias, porque justamente su valor está determinado por el azar y depende de los elementos que estén incluidos en el subconjunto que llamamos muestra. Nuestro objetivo en esta parte es, a partir de estos estadísticos que calculamos, estimar el valor de los parámetros que son desconocidos de la población. Esa estimación o ese procedimiento que vamos a realizar estadístico es lo que se conoce con el nombre de inferencia estadística. Como los estadísticos son variables aleatorias, van a tener asociadas una función distribución de probabilidad, obviamente. Observemos esta diapositiva para esclarecer un poco la cuestión sobre la cual estamos hablando. En este caso, tengo una población de individuos que está caracterizada aparentemente por una distribución normal, que tiene media en un valor de 11,5, es el mu poblacional, y que tiene una desviación estándar determinada, sigma. Como nosotros en realidad esta media poblacional podemos no conocerla, dado que la población está formada por infinitos elementos, lo que vamos a hacer es extraer muestras de igual tamaño de esa población. El tamaño de las muestras está caracterizado con un n minúscula. Fíjense que acá el tamaño de las 3 muestras que se están extrayendo es n igual a 3. Y lo que se hace es un muestreo con reemplazo. Es decir, que lo que vamos a hacer primero es sacar 3 elementos, los vamos a volver a poner dentro del conjunto original para extraer la segunda muestra.
Este tipo de muestreo da como resultado eventos independientes que no se van a ver afectados por resultados previos y por ende no van a tener ningún tipo de sesgo. Cuando sacamos la primera muestra, obtenemos tres datos o tres elementos que están caracterizados por los valores 10, 12 y 11 para la variable aleatoria X. Cuando calculamos la media, nos va a dar el valor de 11. Esta media la vamos a meter en esta caja, que va a ser una caja que va a incluir todas las medias de las infinitas muestras que puedo extraer de la población original con tamaño 3. Vamos a tener la segunda muestra 9, 13 y 10, la media me da 10,6, la voy a meter en esta caja y así prosigo con todas las muestras obteniendo medias para cada una de ellas. Obviamente, como dijimos antes, las medias no son iguales porque van a depender del conjunto particular de individuos que yo esté extrayendo de la población original, con lo cual las medias pasan a ser variables aleatorias, cuyo valor obviamente está determinado por el azar, y se llaman estadísticos. Los estadísticos caracterizan a las muestras y son calculables y sirven para estimar parámetros de la población que son desconocidos y no se pueden calcular. Al poner todas estas medias acá, obviamente que estas medias, al ser variables aleatorias, también tendrán a su vez un valor medio a partir del cual todo el resto de los valores se dispersa, tanto para un lado como para el otro. Y lo que podemos observar acá es que la distribución del estadístico X medio, que proviene también de las muestras, tiene una media que es 11,5 y que resulta ser la misma media que la media de la población original. Esta distribución recibe el nombre de distribución muestral del estadístico. El mismo procedimiento se puede realizar con cualquier estadístico, es decir, puede ser la media, la varianza o lo que sea de la muestra. Podemos decir entonces o definir la distribución muestral de un estadístico como la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. En esta otra diapositiva se repite el procedimiento indicado en la diapositiva justamente anterior y lo que nos muestra es qué tipo de distribución muestral obtenemos según cuál sea el estadístico que calculamos en las distintas muestras extraídas de la población original. Si nosotros queremos estimar la media poblacional, entonces el estadístico a calcular van a ser las medias muestrales. Se va a distribuir con una distribución normal, siempre que la población original de datos de las cuales extrajimos esas muestras sea una distribución también normal. Y si no conocemos en realidad la distribución de esa población original, es decir, que puede tener cualquier distribución, si nosotros extraemos muestras grandes de n mayor o igual que 30, nos aseguramos que la distribución muestral de medias también tenga un comportamiento normal. Esto es una consecuencia del teorema del límite central. Esta distribución normal está centrada en un valor medio y también tiene asociado una desviación estándar determinada, que podemos simbolizar con las siguientes letras. La relación entre estas características y las de la población original están dadas a partir de la siguiente, es decir, la media de la distribución muestral de medias coincide en valor con la media de la población original y la desviación estándar de la distribución muestral de medias es igual a la desviación estándar de la población dividido la raíz del tamaño de muestra, sea de n. Por otro lado, si lo que deseamos estimar es la varianza poblacional,
Tendremos que extraer muestras y en las muestras el estadístico a evaluar es la varianza muestral. Nuevamente, la distribución muestral de ese estadístico no tiene un comportamiento simétrico como sería el caso de las medias, sino que es una distribución sesgada hacia la derecha. Y lo que vamos a ver es que la media de esta distribución permite estimar la varianza poblacional siempre y cuando se utilice para calcular las varianzas muestrales la varianza definida de esta manera, es decir, utilizando como denominador en vez de n, es decir, el conjunto de datos que constituyen la muestra, el valor de n-1. En la diapositiva anterior indicamos que la media de la distribución muestral de varianzas permite estimar la varianza de la población siempre y cuando la varianza de las muestras sea calculada con esta expresión, donde en el denominador n ha sido reemplazado por la diferencia de n-1. A la diferencia de n-1 le vamos a dar el nombre de grados de libertad y es justamente el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. Para aclarar esta definición, vamos a trabajar el ejemplo que está incluido en esta diapositiva. Tenemos un conjunto de 5 valores que son independientes entre sí. Son los números 9, 10, 15, 9 y 12, de modo tal que ese conjunto de números me permite calcular una media muestral, haciendo la suma de todos ellos y dividiéndolo por la cantidad de números que sumé o de datos que sumé, y eso me daría 11. Si nosotros conservamos los 5 números originales, pero a ese conjunto de números le imponemos que su media valga 11, es decir, le estamos imponiendo una restricción, que es lo que nosotros acabamos de calcular, es decir, la media. Si nosotros hacemos eso y volvemos a mirar la definición de media y ponemos que la media necesariamente valga 11, después de haber sumado los datos y dividido por 5, podemos denotar que si yo tengo 5 datos, 4 de ellos son valores independientes, es decir, que puedo elegir 4 de estos números para reemplazarlos en estas variables, mientras que el quinto no es independiente, porque queda automáticamente fijado, no solo por los otros 4 valores, sino también por la restricción que le impuse al conjunto. Es decir, que podría despejarlo de esta ecuación y el quinto número necesariamente me daría el que yo no elegí de este eh, conjunto de números para reemplazar acá. Es decir, que no es independiente. No puede variar, ¿sí? Tiene que ser solo un número y queda definido por el despeje de esta ecuación. Por lo tanto, si tengo una restricción de los 5 números que tenía, he perdido uno, ¿sí? Que puede variar libremente. Y los grados de libertad me quedarían 4. Tengo 4 más una restricción. Vimos entonces que la distribución muestral del estadístico varianza sigue una distribución asimétrica y lo mismo va a ocurrir si calculamos este nuevo estadístico que tiene relación con la varianza muestral y con la varianza poblacional. Este estadístico se llama chi cuadrado y va a depender su distribución justamente de los grados de libertad. Va a existir una distribución diferente para cada uno de los grados de libertad que consideremos. La distribución de chi cuadrado tampoco es simétrica, pero vemos que a medida que aumenta el número de grados de libertad, la simetría también aumenta. Y esto es porque cuando el número de grados de libertad
tiende a infinito, la distribución chi cuadrado se aproxima a una distribución normal. Los valores de chi cuadrado, que son los que están indicados en el eje de las abscisas, se corresponden con números positivos, es decir, mayores o iguales que cero. Como la distribución solo depende de los grados de libertad, se dice que es una distribución no paramétrica. En muchos escenarios experimentales no solo se desconoce la media poblacional, sino también la desviación estándar poblacional. Y a menudo ambos parámetros deben ser estimados a partir de la información que uno puede calcular en una muestra obtenida de la población en estudio. En esos casos es muy útil la distribución T, conocida también con el nombre de distribución T de Student. Esta distribución fue obtenida por William Seeley Gossett en el año 1908 mediante el método de simulación de Monte Carlo. Gossett fue un químico que trabajó en la cervecería Guinness y dedujo la expresión de la distribución cuando buscaba un método que le permitiera juzgar si determinados tratamientos afectaban a la calidad de la cerveza. Debido a que había firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa para la cual trabajaba, él no pudo publicar sus descubrimientos con su nombre y por eso lo hizo con el seudónimo de Student. Si nosotros consideramos el estadístico T, este estadístico depende no solo de la media muestral, sino también del tamaño de la muestra y de la desviación estándar que se calcula para esa muestra. Y ese estadístico T se distribuye de forma simétrica alrededor de una media que está situada en el valor 0 y va a tener una desviación estándar que va a ser mayor que 1. Es decir, una desviación estándar que va a ser mayor que la desviación de la distribución normal estándar. Si nosotros observamos estas distribuciones, vemos que varían según el número de grados de libertad que estemos considerando. Es decir, que la distribución T-Student depende de los grados de libertad. Cuando aumentan los grados de libertad, la distribución se acerca asintóticamente a los valores de X infinitamente, o sea, tendiendo hacia más infinito y menos infinito, es decir, infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Con lo cual, la variabilidad asociada a esa distribución es menor. Y podemos decir que la distribución T-Student tiende entonces a una distribución normal. Cuando los grados de libertad son cada vez menores, es decir, que van tendiendo a 1, las distribuciones son más amplias, tal como se evidencia en este gráfico. Para trabajar con los ejercicios que les incluimos en la guía 1, ustedes van a necesitar las tablas relacionadas con la distribución T-Student. En la tabla A4, ustedes van a encontrar los valores críticos de la distribución T, es decir, que en este caso vamos a tener que, por un lado, el área abajo de la curva sigue siendo la probabilidad, no vamos a tener infinitos valores de probabilidad, sino que solamente vamos a trabajar con la probabilidad que está indicada en estas columnas cuando ustedes vean la tabla y la comparen con esta diapositiva. Y como nosotros recién dijimos, la distribución T-Student depende de los grados de libertad que estemos considerando. Por ejemplo, en este caso, si una muestra que tiene 6 elementos, los grados de libertad serían 5. Y si queremos encontrar cuál es el valor de T, o sea, del punto porcentual, acá es diferente. En el cuerpo de la tabla no hay probabilidades, sino que hay valores de abscisas, es decir, de los puntos porcentuales. Es de lo que está en este eje, no de las áreas. Las áreas están arriba de las columnas.
O sea, se invierte lo que vimos para la distribución normal. Entonces, podemos observar que si nosotros queremos que en esta región que está sombreada acá o que está indicado con alfa, la probabilidad sea igual a 0,05, entonces el valor del punto porcentual t o del valor de t crítico, después vamos a ver por qué se llama así, es igual a 2,015. Estaría acá. Si nosotros queremos que este alfa se reduzca a la mitad, es decir, a 0,025, el valor de t crítico tendrá que ser un valor mayor. Por eso es 2,571. Como la distribución es simétrica, si nosotros dejamos un alfa de 0,025 de este lado y dejamos un alfa de 0,025 de este otro lado, habremos dejado una probabilidad total de 0,05 y este valor de t y este valor de t son iguales en módulo, aunque este es un valor positivo y este otro es negativo. Esto no pasa con la distribución chi cuadrada porque la distribución chi cuadrada es una distribución asimétrica y los valores de chi cuadrado que dejan encerrados entre ellos una determinada área o una determinada probabilidad van a ser diferentes uno del otro. Acá no, debido a la simetría. Acá tenemos otra tabla que también está incluida. Cada uno elige la tabla que le convenga. En mi caso, particularmente yo me siento más cómoda con esta tabla. Pero bueno, fíjense que los mismos valores que sacamos acá para 5 grados de libertad, teniendo en cuenta que en un solo extremo, es decir, que en una sola cola me queda 0,05 de probabilidad, va a ser 2,015. Y si yo quiero que los 0,05 en realidad se dividan entre las dos colas, vamos a tener que el valor de t crítico es 2,571. Es decir, que cuando dividimos esa probabilidad en dos extremos, a cada extremo le estaría tocando un valor de 0,025. Por eso está encolumnado así. Acá no vemos ningún punto ni nada, puesto que lo que está indicado acá son los decimales de la probabilidad. Fíjense que esta tabla es más amplia que esta, ya que esta trabaja con 0,10, que es este, 0,05, que es este, 0,025, 0,01 y 0,005. Y agrega una columna más que en esta otra tabla no está. Pero bueno, eso es dependiendo de las necesidades de cada situación que debamos analizar. Dentro de los métodos que corresponden a la estadística inferencial, nosotros vamos a focalizar la atención en lo que sería la estimación de parámetros poblacionales desconocidos, ya sea que realicemos una estimación puntual o una estimación por intervalo. Y la otra metodología o técnica importante dentro de este campo de la estadística es los ensayos de prueba de hipótesis, que también reciben el nombre de contrastes de significación. Ya vimos que cuando desconocemos un parámetro poblacional como la media, lo que se puede hacer es sacar una muestra de esa población y calcular una media muestral. Y en ese caso, la media muestral calculada es una estimación de la media poblacional. Por eso es que acá a la media poblacional le pusimos este triangulito o techito arriba para indicar que este valor o estadístico calculado a partir de la muestra es un estimador puntual del parámetro poblacional. Si queremos estimar la varianza poblacional, entonces deberemos utilizar como estimador la varianza de la muestra. Y también acá fíjense que está el techito para indicar que esta es una estimación puntual del parámetro, o sea que este estadístico es una estimación puntual del parámetro. Obviamente que los estadísticos que calculamos a partir de la muestra son variables aleatorias y de modo que cuando yo cambio la muestra va a cambiar el estadístico calculado y obviamente va a cambiar la estimación puntual. Cuando
Se quiere una mayor certidumbre sobre el verdadero valor del parámetro poblacional. En vez de trabajar con una estimación puntual, se trabaja con una estimación por intervalo. La estimación por intervalo también, cada intervalo que nosotros calculamos depende de la muestra que nosotros tomamos, pero tiene asociado una medida de la precisión con la cual se está haciendo la estimación. Es decir, que por eso se llama una estimación o la construcción de un intervalo al 100, 1 menos alfa por ciento de confianza. El intervalo quedará completamente definido cuando calcule los límites de confianza inferior, simbolizado con una L en esta expresión, y el límite de confianza superior, simbolizado con una U. Tita representa el parámetro desconocido, que puede ser tanto mu como sigma cuadrado. Cuando se definen esos dos límites de confianza, la probabilidad que queda comprendida entre ellos, o sea, que queda determinada por ellos, se corresponde con el valor 1 menos alfa. Por eso dice que el intervalo de confianza es al 100 por 1 menos alfa por ciento. Por ejemplo, si alfa fuera 0,05, esta diferencia me queda 0,95 y entonces tenemos que la confianza o el intervalo de confianza es del 95%. Cuando hacemos estimaciones por intervalo, lo importante es establecer qué es un nivel de confianza. El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían al parámetro tita si se tomaran muestras del mismo tamaño de la población en estudio una y otra vez. Es decir, que si recogemos 100 muestras, todas del mismo tamaño n, y se calculan 100 intervalos de confianza al 95%, dijimos que no solo la estimación puntual, sino también la estimación por intervalo depende de la muestra considerada. Entonces se espera que aproximadamente el 95%, es decir, 95 de esos intervalos, incluyan al parámetro poblacional. En este dibujo está representado con una línea horizontal negra el valor del parámetro poblacional. Y cada una de las líneas verticales azules corresponden, al igual que la línea roja también, a intervalos de confianza al 95% calculados a partir de distintas muestras de igual tamaño tomados de la misma población. Es decir, por ejemplo, tomo una muestra de 10 individuos, calculo los estadísticos necesarios, con eso construyo un intervalo de confianza al 95%. Y repito el procedimiento para cada una de estas líneas que están dibujadas acá en forma vertical. Se observa que de las 20 líneas que tengo dibujadas, 19, si ustedes las contaran, contienen al parámetro poblacional mu, mientras que la línea roja no lo contiene. Si evaluamos qué porcentaje corresponde a 19 de 20, vamos a ver que es un porcentaje del 95%. Es decir, que cuando calculamos un intervalo de confianza del 95%, lo que estamos diciendo es que el 95% de los intervalos construidos con muestras de igual tamaño sacados de esta población contienen probablemente al parámetro mu, mientras que el 5% restante no. Puede ser que justo el intervalo que calculamos nosotros, ¿sí? Y que estamos poniendo sea el rojo. Y en la práctica, ¿qué decimos? Porque no vamos a calcular 100 intervalos. Tampoco vamos a calcular 20. Es decir, generalmente calculamos un intervalo y lo que decimos es que la probabilidad del 95% implica que el 95% de las veces encontramos el parámetro poblacional dentro de ese intervalo. Y eso hace que el intervalo sea un valor fijo, cuando en realidad el intervalo no es un intervalo fijo, porque justamente lo que estamos diciendo es que depende de la muestra que consideremos. Igual, a los fines prácticos nos podemos quedar con una interpretación de dar
un solo intervalo y tener en cuenta que en realidad ese es uno de los intervalos que podría llegar a tener el parámetro poblacional o no, es decir, que estaríamos cometiendo en ese caso justamente un error del 5% de dar ese intervalo, como que tiene AMU. En esta otra diapositiva, lo que ustedes pueden encontrar es cuáles serían las expresiones que permiten calcular el límite inferior de confianza o el límite superior para construir el intervalo, dependiendo del parámetro tita que deseamos estimar. Si deseamos estimar la media y conocemos que la distribución es una distribución normal, es decir, que el parámetro sigma o desviación estándar de la población es conocido, podemos utilizar la distribución normal y también el número de valores que conforman la muestra. Fíjense que en este caso la expresión del límite inferior y del límite superior es exactamente igual, nada más que lo que varía es en un caso un signo menos y en el otro caso un signo más. Y esto se debe a que la distribución normal es simétrica. Si el parámetro desconocido es mu y tampoco se conoce la desviación estándar poblacional, entonces se debe utilizar la distribución t-student y utilizar el valor de la desviación estándar calculada a partir de la muestra, es decir, el valor del estadístico y no del parámetro como sucede acá en la primera línea. También en este caso, como la distribución de student es simétrica, me queda que la expresión del límite inferior es exactamente igual a la del límite superior, nada más que una incluye un signo menos y la otra incluye un signo más. Si el parámetro a estimar es la varianza poblacional, entonces lo que utilizaremos es la distribución chi cuadrado y acá no podemos utilizar la expresión de el parámetro más menos un valor determinado, dado que la distribución chi cuadrada no es simétrica. Por lo tanto, el límite inferior se calcula con esta expresión y el límite superior con esta otra expresión que está acá. Finalmente, si estamos haciendo una estimación por intervalo de la diferencia entre dos medias poblacionales, el límite inferior y el límite superior se calculan como está indicado en estas dos expresiones. También se debe utilizar la distribución t-student porque no conocemos las medias poblacionales, porque obviamente es el parámetro que estamos estimando, y mucho menos conocemos la desviación estándar poblacional. Entonces, como desconocemos la desviación estándar poblacional, lo que vamos a considerar es una desviación estándar que se llama ponderada o pooled del inglés, que se calcula a partir de esta expresión que está indicada acá. Es decir, que la varianza de cada una de las poblaciones se encuentra multiplicada por sus correspondientes grados de libertad. Además, para buscar el t, como consideramos que las dos poblaciones son independientes entre sí, los grados de libertad de ambas poblaciones se suman para poder buscar cuál es el punto porcentual de la distribución t-student que corresponde a una determinada probabilidad. Para poder visualizar este tema de estimación por intervalos de parámetros desconocidos, vamos a trabajar este ejemplo. Después a ustedes les va a quedar por resolver el problema número 3 de la guía 1, que tiene un mecanismo similar. Leamos la consigna. Dice: se determinó el contenido de ion sodio de una muestra de orina utilizando un electrodo selectivo de iones, obteniéndose los siguientes valores expresados en milimolar: 102, 97, 99, 98, 101 y 106. El problema nos pregunta: ¿cuáles son los límites de confianza al 95% para la concentración de ion sodio?
Entonces, como el parámetro que nosotros desconocemos de la población y que estamos estimando es la media poblacional, y además como de esa población tampoco conocemos la desviación estándar, sigma, lo que vamos a usar es la distribución t-student, que ya indicamos que era una distribución muy útil cuando se desconocían tanto la media como la varianza de la población. Entonces deberemos calcular el valor del límite inferior y el valor del límite superior según estas expresiones. Si nosotros vemos la cantidad de datos que tenemos en este problema, en total hay 6 datos. Si incluimos esos datos en la calculadora con el modo estadístico, podemos extraer la siguiente información, que la media de la muestra es igual a 100,5 y obviamente va a estar expresada en las mismas unidades que la variable correspondiente, es decir, milimolar. Tenemos que la desviación estándar menos 1, ¿sí? Va a ser igual, o sea, calculada con n-1, porque estamos trabajando con una muestra. Yo acá no lo voy a aclarar, pero ustedes ya a esta altura deberían saber que eso es así. Entonces, directamente lo que voy a hacer es poner S como desviación estándar y ese número les va a dar 3,27 milimolar. Por otro lado, dentro de esta expresión nos faltaría evaluar el T, o sea, el estadístico T de student, que obviamente dice que es alfa sobre 2. Como nosotros queremos construir un intervalo al 95% de confianza y ese intervalo es simétrico respecto del cero, ¿sí? Debido a que, por un lado, la distribución también de student es simétrica, nosotros esto que es del 95% o del 0,95 nos va a quedar una probabilidad del 5% que va a estar distribuida en esta cola y en esta otra cola que tenemos acá. Es decir, que en esta área tenemos 0,025 de probabilidad y en esta otra área también tenemos lo mismo, es decir, 0,025 de probabilidad. Cuando hacemos la suma nos queda 0,05 y acá adentro, por ende, va a quedar 0,95 de probabilidad que se corresponde con esa confianza del 95% que nos está diciendo el problema. Si buscamos el t correspondiente a este alfa, tenemos que entrar en esta columna, ¿sí? Porque obviamente el alfa que tengo sombreado ahí corresponde a ese valor de probabilidad. Y además, como el número de datos que teníamos era 6, los grados de libertad correspondientes, que voy a evaluar de acá, van a ser el número de datos menos 1, es decir, 5. Entonces yo tengo 5 por acá, ¿sí? Y tengo 0,025 por acá, en donde se cruzan es en este valor de t. Quiere decir que el valor de t que yo extraigo de la tabla es 2,571. Si en las expresiones de los límites yo reemplazo el x medio por este valor y el t por este valor y la desviación estándar por este valor y el n por este valor, ya sea acá como acá, porque ya lo único que varía es que en este caso la expresión tiene un menos y en este otro caso la expresión tiene más, entonces habré encontrado cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. El límite inferior, haciendo esa cuenta y se las dejo para que ustedes la controlen, les va a dar 97,07. Obviamente también estamos hablando de milimolar y el límite superior va a ser 103,93 y también estamos hablando de unidades milimolar. Justamente lo que nos pedía el problema eran los límites de confianza y no la expresión del intervalo.
Por eso yo lo dejé escrito o expresado de esta manera. Otra de las técnicas importantes dentro de la estadística inferencial es los ensayos o son los ensayos de pruebas de hipótesis, también conocidos con el nombre de contrastes de significación. Una hipótesis estadística es una afirmación o una conjetura que se establece respecto de alguna propiedad de una o más poblaciones. Y el procedimiento que vamos a ver nos va a permitir rechazar o no rechazar la hipótesis planteada. Cuando nosotros queremos establecer la verdad o falsedad de una hipótesis estadística, nunca lo vamos a poder hacer con absoluta certeza, porque para ello deberíamos analizar todos los miembros de la población, lo cual es imposible. La evidencia que nosotros vamos a utilizar para rechazar o no rechazar la hipótesis planteada va a provenir de una muestra que haya sido extraída de forma aleatoria de la población bajo estudio. Dentro de las hipótesis estadísticas vamos a plantear una hipótesis nula, a la cual vamos a simbolizar con H0, y una hipótesis alternativa, a la cual vamos a simbolizar con H1. Ambas hipótesis son mutuamente excluyentes entre ellas, es decir, o se da una o se da la otra, pero no ambas. La hipótesis nula es la hipótesis que se está sometiendo a prueba, es decir, la hipótesis que se rechaza o no se rechaza, y representa el status quo, contrario a cualquier idea nueva o conjetura. Por eso el término nula en realidad se utiliza para expresar que no va a haber ningún cambio, ningún efecto o ninguna diferencia en caso de no rechazar H0. En el caso de rechazar H0, la hipótesis que cobra fuerza es la hipótesis alternativa, ya que uno rechaza H0 en favor de una hipótesis alternativa. La hipótesis H1 es en realidad la que representa la pregunta que se responderá o la teoría que se probará, y generalmente es la que se conoce como hipótesis de investigación. En la hipótesis alternativa nunca se puede poner el signo igual. Sí se puede utilizar el signo distinto o mayor o menor que en el caso de que la hipótesis alternativa sea respectivamente bilateral o unilateral. Recordemos que el signo igual solo va con la hipótesis nula. Para entender mejor esto de las hipótesis, los invito a leer el ejemplo que incluí en esta diapositiva. El ejemplo dice: un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que rindieron un examen nacional en una escuela secundaria. El investigador desea saber si las calificaciones de esa escuela difieren del promedio nacional de 850 puntos. En este caso, la hipótesis nula, ¿sí?, que representa la condición de no cambio o de no modificación de un promedio que se considera a nivel nacional, es que el valor medio de las calificaciones de la escuela sea igual justamente a 850, que es el valor nacional. Si esa hipótesis se rechaza, es porque en realidad se considera que la que tiene peso es una hipótesis alternativa H1, o sea, esto se rechaza a favor de H1. Y la hipótesis alternativa es que el promedio de las calificaciones de la escuela realmente difiere del promedio nacional y puede ser que sean mayores o menores que ese promedio, por eso en realidad se utiliza el símbolo distinto en la hipótesis alternativa. Si en cambio el planteamiento hubiera sido el siguiente: el investigador desea saber si los estudiantes de esa escuela tuvieron puntuaciones por encima del promedio nacional de 850, nosotros en ese caso mantendríamos la hipótesis nula, como que la media de la escuela sigue siendo equivalente al promedio nacional de puntaje, mientras que la hipótesis alternativa, en este caso, plantea que el promedio de las puntuaciones de la escuela que estamos estudiando en realidad supera
el promedio nacional de 850. Por eso se elige el signo mayor que. En ambos casos, la conclusión más firme que puede obtener el investigador se basa en el hecho de rechazar la hipótesis nula, porque se implica que la muestra seleccionada tiene evidencia suficiente para cambiar el status quo. El ejemplo clásico que aparece en todos los libros de texto, casi, que sirve para entender esto de la firmeza o la validez de las conclusiones que estamos realizando, es aquel que involucra un individuo que es sospechado de haber cometido algún delito. La hipótesis nula es que el acusado, o sea, podremos plantearla como que el acusado es inocente, y esto responde a la premisa de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que es el status quo. Mientras que la hipótesis alternativa será que el acusado es culpable de haber cometido el delito que se le imputa en cuestión. Cuando nosotros rechazamos H0 es porque hay una evidencia irrefutable que está más allá de cualquier duda razonable que respalda la hipótesis alternativa. En ese caso, entonces rechazamos H0, decimos que el acusado no es inocente y por lo tanto es culpable y merece ser sometido a la condena que le corresponde por el delito que cometió. Por otra parte, si el jurado no rechaza H0, eso no implica que está considerando que el acusado es inocente, ya que eso nunca puede ser demostrado, sino simplemente que no tiene evidencia suficiente como para lograr condenar al acusado. En la diapositiva anterior dijimos que la decisión de rechazar o de no rechazar H0 se basa en información proveniente de una muestra extraída de forma aleatoria de la población bajo estudio. La muestra va a estar formada por un conjunto de datos y para ese conjunto de datos uno puede calcular un estadístico muestral, que puede ser o bien la media o la desviación estándar, dependiendo de la prueba de significación que vayamos a realizar. Ese estadístico muestral se va a convertir luego en un estadístico de prueba y el valor del estadístico de prueba es justamente el valor que se va a utilizar para tomar la decisión que recién mencionábamos, es decir, la hipótesis nula, ¿se rechaza o no se rechaza? En esta diapositiva estamos viendo un punteo del método necesario que debemos seguir para evaluar el estadístico de prueba que definimos en la diapositiva anterior. En primer lugar, siempre tenemos que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En segundo lugar, tendremos que elegir un nivel de significancia fijo, al cual lo vamos a simbolizar con alfa para realizar el ensayo. Ese valor de alfa se va a corresponder con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Después vamos a ampliar el significado de alfa. En tercer lugar, vamos a seleccionar un estadístico de prueba adecuado, que ya vimos esos estadísticos de prueba justamente en la diapositiva anterior y se van a corresponder con puntos porcentuales, ya sea de la distribución normal, de la distribución t-student o de la distribución chi cuadrado, y van a estar relacionados con el estadístico muestral que calculemos a partir de la muestra extraída de la población. Y vamos a establecer la región crítica con base a el alfa definido en el paso 2. Finalmente, vamos a rechazar H0 si el estadístico de prueba está en la región crítica y de lo contrario no vamos a rechazar H0. En el último paso corresponde sacar conclusiones científicas para el problema particular que estamos tratando de abordar. En esta diapositiva vemos una serie de gráficas que nos van a permitir esclarecer los puntos 2, 3 y 4 del punteo que hicimos en la diapositiva anterior
para explicar cuál era la metodología para evaluar el estadístico de prueba. En este caso vemos tres distribuciones simétricas con un área sombreada en cada una de ellas que corresponde justamente al nivel de significancia elegido, es decir, a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Obviamente que si la hipótesis alternativa plantea que los valores, por ejemplo, de la media que voy a obtener van a ser menores que un valor predeterminado, entonces esa probabilidad alfa o nivel de significancia o de significación alfa va a estar eh, indicado o va a corresponder a la cola izquierda de la distribución. Si el signo que está implicado en H1 es mayor que, el alfa va a estar implicado en la cola derecha. Y si en cambio no nos importa si es mayor o menor, simplemente que sea distinto, esa probabilidad va a estar dividida en dos y va a ocupar de forma simétrica tanto la cola a la izquierda como la cola a la derecha. Por eso ese ensayo bilateral también se denomina prueba de dos colas. Al definir el nivel de significancia o el nivel de significación alfa, me queda establecida también esa región sombreada como la región crítica o región de rechazo de H0. Y en particular es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar el rechazo de H0. Todos estos valores acá del punto porcentual vendría a ser de esta distribución. Por el contrario, la región clara corresponde a la región de no rechazo de H0 y justamente el valor del estadístico que separa la región clara de la región sombreada en forma más oscura es lo que vamos a llamar valor crítico del estadístico y es el valor que separa la región de rechazo de la de no rechazo. Cuando se realiza una prueba de hipótesis se pueden cometer dos tipos de error, el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Al definir el nivel de significancia alfa de la prueba en cuestión, nosotros estamos definiendo también la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿Por qué? Porque si el estadístico de prueba cae en esta región, uno va a rechazar H0 y puede ocurrir que esa H0 en realidad no debía ser rechazada porque era verdadera. Eso es un error de tipo 1. Si la región de rechazo corresponde a la probabilidad alfa, la región de no rechazo corresponde a la probabilidad 1 menos alfa. Y en todos esos casos, al no rechazar H0 cuando H0 es verdadera, estaríamos tomando la decisión correcta. Cuando se plantea la existencia de una hipótesis alternativa, lo que se está diciendo a sí mismo es que existe una distribución asociada con esa hipótesis. Cuando el estadístico de prueba cae en la región de no rechazo dentro de la distribución de H0, también va a caer en alguna región de la distribución de H1. Y esa región va a estar caracterizado por un valor de probabilidad determinado al cual vamos a llamar beta. Ese valor beta de probabilidad nos va a dar información de la probabilidad de cometer el error de tipo 2, que consiste en no rechazar H0 cuando de hecho H0 es falsa y debía ser rechazada. Obviamente en la distribución de H1 el área complementaria de beta es 1 menos beta, que es la que está sombreada en este caso, y vamos a tener que ese valor de probabilidad, que es 1 menos beta, nos informa sobre la potencia del test estadístico o poder del test estadístico, ya que nos indica la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 realmente es falsa. ¿Mm? Fíjense que este valor crítico coincide con el valor crítico de la otra distribución, ¿sí? Siempre.
La potencia de una prueba que está asociada con la región destacada como 1 menos beta en la distribución de la hipótesis alternativa va a medir la eficacia de la prueba estadística para reconocer que una hipótesis nula es falsa y por lo tanto poderla rechazar. En general, el valor de potencia deseable tiene que ser mayor de 0,8. La potencia de la prueba va a depender de 4 factores. Uno es el nivel de significación, otro es el tamaño del efecto, el tercero es el tamaño de la muestra y el cuarto es la variabilidad de la respuesta. Cuando hablamos del nivel de significación alfa, lo que estamos diciendo es que para un tamaño de muestra fijo, la potencia aumenta, es decir, podemos ver acá que la región sombreada como 1 menos beta es mayor en este caso que en este, si el nivel de significancia de la prueba también es mayor. Pero esto es un arma de doble filo debido a que el aumento del nivel de significancia implica también un aumento en la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Otro factor que influye sobre la potencia de una prueba es el tamaño del efecto, que es una medida de la diferencia que se quiere detectar. Es decir, que cuando uno plantea una hipótesis alternativa, lo que está haciendo es plantear una opción a la hipótesis nula. Y cuanto más diferente sea esa opción respecto de la hipótesis nula, más potente va a ser el test. Fíjense que si la hipótesis alternativa está bien separada de la distribución de la hipótesis nula, para un mismo nivel de alfa y un mismo tamaño de muestra, la región sombreada como 1 menos beta es mucho mayor en esta situación que en esta. Igualmente, el tamaño del efecto no es un factor que se pueda controlar fácilmente como para aumentar la potencia del test, ya que está condicionado por la hipótesis de investigación. Los otros dos factores son el tamaño de muestra y la variabilidad de la respuesta, y vemos en este caso cómo influyen en el gráfico de las dos distribuciones. Al aumentar el tamaño de la muestra, las distribuciones se hacen más empinadas y también disminuye la variabilidad asociada con las mismas, lo cual implica un aumento de la precisión. En este caso, entonces, observamos que al aumentar el tamaño de la muestra, se logra un aumento en la potencia del test manteniendo constante el nivel de significación alfa. Este sí es uno de los factores que podemos tener en cuenta a la hora de querer aumentar la potencia de estos contrastes de significación. En esta diapositiva tenemos incluidas todas las pruebas que podemos realizar con una muestra proveniente de una población o dos muestras provenientes cada una de ellas de poblaciones diferentes. Si bien no vamos a utilizar todas estas expresiones en la guía de problemas, pero creemos conveniente resumirlas o sintetizarlas en en este apunte audiovisual o en este medio audiovisual que les estamos dando. En el caso de la primera fila, tenemos que la muestra es única y proviene de una sola población. La hipótesis nula que planteamos es que la media poblacional tiene un valor determinado y los estadísticos de prueba que se utilizan en ese caso pueden ser o un punto porcentual de la distribución normal estándar o un punto porcentual de la distribución t-student en el caso de que la desviación estándar poblacional no sea conocida y tenga que ser estimada con la desviación estándar de la muestra. Nu sigue siendo los grados de libertad. En esta otra fila de la tabla tenemos que estamos trabajando con dos muestras provenientes cada una de ellas de una población diferente y se puede probar si esta variable que se llama D0 es igual a 0, que la media poblacional 1 es igual a la media poblacional 2.
Si de cero es otro valor distinto de cero, entonces lo que se está probando es que entre las dos medias poblacionales hay una diferencia de un determinado valor. Para las pruebas de dos muestras, estas son independientes entre sí cuando los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. También podemos utilizar la distribución normal estándar o la distribución de Student. Este SP que existe acá hace referencia a la desviación estándar ponderada, que ya la calculamos en otras de las diapositivas anteriores cuando hablamos de los intervalos de confianza. Obviamente que como son muestras independientes, los grados de libertad se pueden sumar de ambas y en este caso esto que tengo acá se puede utilizar siempre y cuando las varianzas de la población 1 y de la población 2 sean iguales, ¿sí? Es decir, que sean homogéneas. Si las varianzas son iguales y las medias son iguales, en realidad casi estaríamos hablando de la misma población. En esta otra diapositiva seguimos con pruebas de dos muestras y la diferencia que existe en la primera fila respecto de la que teníamos en la diapositiva anterior es que las poblaciones tienen varianzas diferentes entre sí, siguen siendo desconocidas como en el caso anterior, aunque no la mencionamos, y en ese caso el estadístico de prueba es diferente, pero también se basa en la distribución T-de-Student. Los grados de libertad se calculan con esta expresión y seguramente no nos van a dar un número entero, pero como nosotros sabemos que en realidad los grados de libertad están asociados con los números de elementos menos 1, vamos a tener que redondear ese número al entero más próximo para encontrar el t en la tabla. La fila de abajo también se corresponde a valores de dos muestras, pero en este caso las observaciones son pareadas. Eso quiere decir que las muestras son dependientes porque los valores muestrales están pareados. Es decir, ese par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, pueden ser datos de antes o después de tomar algún medicamento o datos de antes y después de realizar alguna dieta. O puede ser también que el par de valores consiste en datos asociados en base a alguna relación inherente. Por ejemplo, datos de esposa-esposo, padre-hijo, por ejemplo. El punto para utilizar esta fila que está indicada en esta diapositiva o la fila que estaba indicada en la fila anterior radica básicamente en saber si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes. Y eso implica también realizar una prueba de dos muestras, pero no considerando como hipótesis nula una relacionada con las medias poblacionales, sino una relacionada con las varianzas poblacionales. Para poder realizar la prueba de dos muestras referentes a varianzas, tenemos que definir o hablar de una distribución que recibe el nombre de distribución F, llamada así en honor al especialista en estadística Sir Ronald Fisher. La prueba requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. El estadístico F se define como el cociente entre dos variables aleatorias chi cuadrado, independientes entre sí, dividida cada una de ellas por su número de grados de libertad. Para una muestra aleatoria seleccionada de una población normal, tenemos que el estadístico chi cuadrado se calcula teniendo en cuenta los grados de libertad de esa muestra multiplicada por la varianza muestral de la muestra en cuestión y la varianza poblacional
correspondiente. Si tenemos en cuenta que I en un caso vale 1 e I en el otro caso para la otra población vale 2, y reemplazando cada uno de estos chi cuadrado 1 y chi cuadrado 2 por esta expresión, vamos a poder llegar a obtener esta expresión de F que está indicada acá. El estadístico F tiene una distribución que es asimétrica y es la que podemos ver en esta figura. Y esa distribución además va a depender de los grados de libertad de las varianzas muestrales que estemos dividiendo en este caso. Siempre la varianza muestral que está en el numerador va a ser mayor que la del denominador para darme un estadístico F mayor que 1. Las distribuciones que están en esta gráfica ya dijimos que son asimétricas y además dependen de los grados de libertad de las dos varianzas que tengo en este cociente. En esta diapositiva vemos un extracto de la tabla A6 que incluye los valores críticos de la distribución F y podemos observar que hay una columna donde dice grados de libertad de 2 y otra columna donde dice grados de libertad de 1, siendo que los grados de libertad 1 corresponden a la varianza que está en el numerador y los grados de libertad 2 a las que están en el denominador, tal como se indica acá. Si el número de datos es 5, los grados de libertad es 4 y esto es lo que está en el denominador. Y si los grados de libertad son 6 es porque el número de datos son 7 y esto está en un numerador. Cuando encontramos dónde se cruzan esos valores, nos da este 6,16, que es el valor del punto porcentual de F, que está asociado con un alfa de 0,05 en esta distribución. Si queremos que la probabilidad tenga un valor de 0,01, habrá otra tabla de F diferente de esta. Por eso tengan cuidado con el valor de alfa que les está dando en esta presentación. En esta tabla tenemos las pruebas que podemos hacer con una y dos muestras referente a las varianzas. En este caso, una sola muestra, la varianza se compara con un valor determinado y la distribución que se utiliza es la de chi cuadrado. Y en este otro caso se comparan dos varianzas de cada una de ellas de una población diferente y la distribución que se usa es la distribución de Fisher que acabamos de ver. Para acabar con el tema de prueba de hipótesis, vamos a resolver este ejemplo que tiene características similares a los problemas que están indicados con los números 4, 5 y 6 de la guía número 1 de ejercicios de la asignatura. Vamos a leer el enunciado. Dice, los siguientes datos corresponden a la concentración de norepinefrina en la orina de voluntarios sanos de 20 años, expresados en micromol por gramo de creatinina. ¿Existe evidencia que la concentración de norepinefrina difiera entre sexos? Y nos da los valores para hombres y los valores para mujeres. Si nos fijamos en las diapositivas que tenían la forma de plantear las pruebas para dos muestras que son independientes entre sí, nada más que la diferencia es que en un caso desconozco las varianzas poblacionales, pero estimo que son iguales, y en el otro caso la desconozco, pero son diferentes, y eso conlleva a utilizar estadísticos definidos de forma ligeramente diferente, aunque ambos estadísticos de prueba se basan en la distribución t-student. Lo primero que vamos a tener que hacer es justamente ver si las varianzas de la población de hombres es igual o no a la varianza de la población de mujeres. Para eso vamos a calcular para cada una de las muestras los datos que necesitamos. Para la población de hombres
vamos a tener que el número de datos proveniente de la muestra es igual a 8, el número de grados de libertad de la población hombres es igual a 7, la media calculada a partir de los datos que se incorporan en el problema da 0,40. Obviamente que las unidades son micromol por gramo de creatinina, pero no las vamos a aclarar. Y la desviación estándar para la población de hombres, también expresada en las mismas unidades, es 0,1256. En el caso de las mujeres, vamos a tener que el número de datos de la muestra mujeres es igual a 4, los grados de libertad de la muestra mujeres es igual a 3, la media de la distribución esa de mujeres va a ser igual a 0,32. También, obviamente, en las unidades de micromol de, de norepinefrina por gramo de creatinina. Y después tenemos que la desviación estándar de mujeres va a ser igual a 0,0476. Para poder decidir cuál de las dos líneas utilizar de la tabla anterior, tendremos que comprobar primero si las varianzas de la población hombre son iguales a las varianzas de la población mujer, es decir, probar esta hipótesis. Y como comparamos dos varianzas poblacionales, la distribución que vamos a utilizar es la distribución F de Fisher. La hipótesis alternativa en este caso es que la varianza 1 es diferente de la varianza 2 de la otra población, ¿no? Siendo 1, por ejemplo, la población hombre y 2 la población mujeres. Vamos a calcular entonces el estadístico de prueba dividiendo la mayor varianza por la menor varianza para que nos dé mayor que 1. En este caso vamos a dividir la varianza de los hombres respecto de la de las mujeres al cuadrado. Es decir, 0,1256 elevado al cuadrado respecto de 0,0476 elevado al cuadrado. Y ese valor nos da 6,96. Ese sería el estadístico de prueba que vamos a comparar contra el estadístico crítico, que va a ser este que divide la región de rechazo de la de no rechazo, es decir, este que divide esta región respecto de esta región, para tomar una decisión sobre la hipótesis nula, es decir, para ver si la rechazamos o no rechazamos. Los grados de libertad de la varianza que está en el numerador, que es la varianza hombres, es 7, con lo cual eso lo vamos a buscar en esta columna, y los grados de libertad de la varianza mujer, que están en el denominador, son 4 datos menos 1, 3, es decir, lo vamos a buscar en esta fila. Donde se intersectan estos dos valores, que es esto que está acá, nos va a dar cuál es el F que corresponde al F crítico. Es decir, que en este caso ese F va a ser igual a 8,89. Si ubicamos en esta distribución F el estadístico de prueba, que es 6,96, va a estar a la izquierda del valor crítico extraído de la tabla, y por lo tanto va a caer en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Con lo cual, a pesar de que las varianzas parecen muy diferentes, vamos a considerar que la varianza de la población hombres es exactamente igual a la varianza de la población mujeres. Finalmente, para decidir sobre la hipótesis nula que tenía relación con el problema y que habíamos planteado, que era que la media de la distribución de hombres es exactamente igual a la media de la distribución de mujeres, siendo la hipótesis alternativa
la que corresponde a que la media de hombres es distinta de la media de la población de mujeres. Como en la diapositiva anterior encontramos que las varianzas de las dos poblaciones son iguales, lo que vamos a hacer es utilizar la expresión del estadístico T que está incluido acá, donde el número de grados de libertad es igual a la suma de los grados de libertades totales de tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, ya que ambas son independientes entre sí. Al plantear la hipótesis de esta manera, tenemos que el valor de D0 que está indicado en la tabla es igual a 0. Para poder calcular el estadístico de prueba, primero debemos calcular la desviación estándar ponderada, teniendo en cuenta la expresión que está en la tabla. Entonces ahí nos va a quedar que la ponderada va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 por lo que sería la varianza de la población de hombres, que es 0,1256 elevado al cuadrado, más 3 por la varianza de la población de mujeres, que es 0,0476 elevado al cuadrado, dividido el número de grados de libertad de cada una de las dos muestras, que sería 7 más 3, 10. Este valor nos va a dar, si ustedes lo resuelven, 0,1083. Obviamente que también va a tener las unidades de la variable x. No las vamos a poner acá para no que se nos haga muy engorroso la resolución. Si calculamos ahora el estadístico de prueba T, vamos a ponerle un T0, va a ser la diferencia entre las dos medias, se puede poner en forma negativa o en forma positiva, vamos a escribirlo como 0,40 menos 0,32. Estos valores están en la diapositiva, no en la anterior, sino la primera en la cual abordamos el problema. Y esto lo vamos a dividir por la desviación estándar ponderada que acabamos de calcular. Me faltó un 0, me lo comí. Vamos a corregir esto. Es 0,1083 multiplicado por la raíz cuadrada de 1/8 más 1/4, que es el número de elementos de cada una de las dos muestras. Cuando calculamos este estadístico de prueba, nos va a dar 1,207. Este estadístico de prueba lo vamos a comparar con el estadístico crítico que vamos a sacar de tabla y a partir de eso vamos a tomar la decisión sobre la hipótesis nula que hemos planteado. En esta tabla yo no puedo ver el valor del estadístico T. Sí, lo que vamos a tener en cuenta es que la probabilidad es del 95%, pero como es un ensayo a dos colas, cada una de las áreas de alfa va a estar asociada con un 0,025 de probabilidad, de modo tal que el área total, si sumo las dos colas, me va a dar 0,05 y va a dejar en el interior de la distribución un 0,95 o un 95% de probabilidad. Obviamente, en esta columna tenemos que bajar hasta encontrar el número de grados de libertad igual a 10, que sería lo que está planteando acá esta tabla, y ahí vamos a encontrar en la intersección de estas dos rectas el valor del T que está asociado con el T crítico y que por ende tenemos que comparar con el estadístico de prueba. Ese valor de T crítico es, si lo buscamos en la tabla, 2,228. Con lo cual el T que calculamos de prueba estaría en la zona o en la región de no rechazo de H0. Con lo cual podemos decir que
No existe evidencia suficiente para indicar que la concentración de norepinefrina difiere entre ambos sexos. Entonces vamos a poner acá que no rechazo H0. Y la conclusión expresada en palabras para el problema particular es justamente la que enuncié hace un rato, es decir, que no existe evidencia suficiente para señalar que la concentración de norepinefrina difiera entre sexos. Es el valor de T y esto es el resultado de la comparación. Con esto pueden hacer los problemas que quedan de la guía y de nuevo les vuelvo a decir que cualquier duda la pueden preguntar en las clases de consulta que se llevan a cabo de lunes a jueves de 10 a 11. La semana que viene estaremos dando otro tema nuevo.